Y nunca suficientemente vilipendiado presidente, expresidente 2 veces de Checoslovaquia, una cediendo el poder a Adolf, ya sabemos quién, y resulta que en el primer minuto es más peliagudo decir ciertas cosas, y la segunda vez a Stalin, le cedió el poder a Stalin, o sea, vaya fiera. Bueno, pero es cierto que ese Benes se escribe con una sola S. Bueno, pues como digo, en Fandom y en IMDb está todo. Ya he hecho el comentario musical, la fotografía es espléndida, pero al igual que la serie, pues es demasiado, y que un libro como este es fundamental. Como es un papel satinado que pesa mucho y es difícil navegar entre las páginas, voy antes que cualquier otro comentario acerca de este libro. Ya me he entretenido demasiado buscando lo que decía, buscando la cita exacta del médico a propósito de... Estoy haciendo otra vez lo mismo. Bueno, dice: House capta la esencia de la ciencia médica y la transforma en espectáculo. La serie es un alarde de documentación científica que se nutre de las cebras, patologías muy poco frecuentes cuya presentación sintomatológica es atípica. Bueno, esto de las cebras da título a uno de los volúmenes sobre la medicina en House escritos en inglés, cazando cebras, porque viene de un no diría aforismo, de una tradición de las facultades de medicina en Estados Unidos, no sé si en las anglosajonas en general. Cuando tienes un belfo a tus espaldas que resopla y que está húmedo y caliente, lo más probable es que no sea una cebra, lo más probable es que sea un caballo, ¿verdad? Lo más probable, cuando tienes algo que te está resoplando detrás de ti, que es un belfo húmedo, pues lo más probable es que sea un caballo, no una cebra. Pero a veces, claro, a veces es una cebra, y House va de esas cebras, de esos rarísimos casos en los que la navaja de Occam no funciona, o bueno, en realidad sí funciona, porque se ha eliminado todo lo que no era... eliminando todo lo imposible, lo que queda, por extraño que sea, tiene que ser la verdad. Tiene bastante que ver con lo que escribía Bertrand Russell, el conde de Russell, a Wittgenstein. O no recuerdo si se lo escribía él o lo hacía en defensa de Wittgenstein, que como la realidad es extraña, la explicación de la realidad también tiene que ser extraña. Bueno, pues se basa en estas cebras. El rigor de esta base, dice el doctor Alberto Amador Gil, el rigor de esta base se ve alterado por 2 factores de suma importancia. El estado anímico de los diversos personajes, o sea, vamos, pero no mucho, no demasiado. Y ahí está precisamente cuando se quiebra la relación de Lisa, cuando empieza a quebrarse la relación que al final establecen Lisa Cady y House, cuando House le dice que por estar enamorado de ella van a morir pacientes, pero que le da igual, porque al estar enamorado es menos pronto, menos ágil con la mente, pero que así puede ser feliz, así que bueno, ya está, que se muera. Y claro, Cady se queda así como... Y luego al final Cady lo deja no por una cuestión dramática, no por una cuestión narrativa, sino porque ella quiere irse de la serie en contra de la voluntad de todos, y de la exigencia de la narración. Pero claro, ahí se rompe porque Cady ve que House no va a cambiar, que es algo evidente, y va a ser siempre un adicto, y no un adicto como defiende Escotado, que pueden ser ciudadanos perfectamente funcionales, pero que ese será básicamente Escotado, que no es un adicto, claro, Escotado no es un adicto. O claro, el apóstol previo de las drogas, que encuentra un desarrollo fílmico también en House, porque una de las temporadas es Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una historia, en principio, antipsiquiatría y prodroga, pero que ni en Foreman ni en Shore acaba siéndolo. Todo lo contrario, es una defensa de la clínica y una condena de las drogas simplemente por
práctica, por experiencia de lo que es la realidad. Bueno, y el hecho de que House es una serie acotada por factores circunstanciales, duración del episodio, número de actores, pero esto no, cuyo principal fin es sorprender, pero esto no es problema. Aquí no se cumplen las reglas aristotélicas, y de hecho el caso del barco negrero es un ejemplo de dilatación enorme en el tiempo. Ocurre en un episodio, pero ese episodio no dura 24 horas, ni mucho menos la hora real que dura el capítulo, que bueno, son demasiado largos. Y hay humor, pero no es el mismo humor que en Colombo. Alguien podría objetar, las películas de Colombo a lo mejor también son demasiado largas. Bueno, es género procedimental, ya se ha dicho. Lo que importa es el procedimiento, y como sabemos cuál es, pues se nos hace más corto, eso es cierto. Bueno, todos los episodios... creo que... bueno, en fin, no lo sé. No sé de verdad dónde está, ahora sería incapaz de encontrarlo. No encuentro dónde se queja de que, siendo una serie tan científica, cometa errores sorprendentes, que por cierto Censa señala los principales, con lo cual aquí sí que tenemos la visión de un médico. Algunos no son errores demasiado graves, son errores, bueno, sí lo son, porque son errores de procedimiento, del tipo, bueno, él habla del diagnóstico diferencial, y de hecho el autor del libro, que por cierto firma JJ Vargas, yo esperaba encontrar, no, es JJ Vargas en todo el tiempo. Juan José Vargas, eso es, Juan José Vargas, que aquí aparece. Bueno, pues Juan José Vargas curiosamente llama todo el tiempo a House el diagnosticador, o sinónimos muy parecidos, pero lo llama el diagnosticador. E incluso llega a llamar a Cady, a médico, incluso la mujer, pero bueno, es raro. El diagnosticador. Bueno, pues la clave de la serie y el procedimiento sobre el que versa esta serie procedimental es el diagnóstico diferencial. Y aquí el doctor Amador Gil explica, Alberto Amador Gil explica lo que es el diagnóstico diferencial. Y como en algunos capítulos se saltan el procedimiento, o sea, es una serie procedimental, pero en algunos se saltan el procedimiento que da nombre y ser y sentido a la serie. Y hay unos síntomas, pero llegan unos nuevos, y dicen, vamos a olvidarnos de los síntomas anteriores. No, eso es un disparate, eso es una locura, eso es cargarse el método del diagnóstico diferencial. Bueno, pero como dice el médico, aquí hay muy pocos errores, que habiendo tantos capítulos y siendo tan delirantes, pues es desde luego bastante meritorio, aunque desde luego con todo lo invertido se podrían haber evitado, por supuesto, se podrían haber evitado, pero claro, el médico reconoce que hay que arriesgar y que es una serie que busca sorprender y el espectáculo. Bueno, pues como digo, que el papel es demasiado pesado, satinado. Si en algún movimiento se me caen los índices que he puesto para señalar los capítulos que necesito recomendar, me hundo. Así que voy a ir recomendando los capítulos ya y quitando los índices para evitar que esto pueda llegar a pasar. El libro, la guía de House que recomiendo es Patologías de la Verdad, House, por Juan José Vargas, en la editorial Dolmen. 2012, que es cuando House salvó una vida, en 2012. Estoy buscando la ciudad, Palma de Mallorca, no es mal sitio. Más que Dolmen podría haberle puesto Talayot o Taula, bueno, Dolmen. Bueno, pues vamos a ver esta serie de capítulos que naturalmente, es evidente, empieza con la primera temporada, Todo el mundo miente, escrito por David Shore, donde aquí se expresa la filosofía de House. Todo el mundo miente, este es el axioma del que parte House. Y no solo los que van a la consulta del médico y no se pueden sentar, como el Dr. Smithers en un capítulo de Los Simpsons,
no solo los que han sufrido un lamentable accidente, que eso también tiene correlato en la prensa, así como lo del hospital alemán. Bueno, pues un juez en Londres, creo recordar, absolvió a un millonario que accidentalmente había introducido su pene y su ADN, su pene erecto y su ADN en la vagina de una empleada, y el juez determinó que eso era un accidente. Hay una frase de House que aparece recogida aquí, claro, la sodomía, uno de los accidentes domésticos más frecuentes. Bueno, pues no solo ese tipo de millonarios saudíes o quizá era de los Emiratos, no solo ese tipo de millonarios o de gente que llega a una consulta con algo divertido introducido en el recto, sino todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Esa es la base de la que parte House. Bueno, pues este es el primero de la primera temporada. Todo el mundo miente. Y luego tenemos, también escrito por David Shore, La navaja de Occam. La navaja de Occam, que claro, naturalmente es la exposición del método. Esto en cuanto a la primera temporada. Luego tenemos método socrático. Bien, ya hemos visto los 3 primeros capítulos. Este de La navaja de Occam es el tercero, creo recordar. Vamos a ver. La navaja de Occam. Por cierto, hay un capítulo traducido como Si lo hace malo y si no peor, que en realidad es maldito si lo haces o condenado si lo haces, escrito por Sarah B. Cooper, que es sobre monjas. Hay muchos capítulos sobre religión y sobre el combate del médico ateo House con algún creyente. Son muchos, desde luego, tanto seglares como regulares, en el caso de las monjas, como seculares, como en el caso de un cura que está acusado de abusos, etc. Bueno, y al final es enteramente casto. Bueno, reduciendo esta barbaridad a capítulos imprescindibles, eso es lo que estoy haciendo, reducirlo a capítulos imprescindibles. Hay que ver naturalmente, por supuesto, los escritos por David Shore, que son pocos, y entre estos, claro, el primero, 1.1, todo el mundo miente. 1.3, la navaja de Occam, la navaja de Occam. Luego nos podemos ir a la segunda temporada, que aquí se traduce como es o no es, pero en realidad tendría que haberse traducido como ser o no ser, porque el título original es TB or not TB, y esta TB es por tuberculosis. Sería en inglés tuberculosis o no tuberculosis en lugar de to be or not to be. Y es un capítulo escrito por David Foster, dirigido por Peter O'Fallon. Y es un capítulo sobre un médico que trabaja en el tercer mundo, la típica buena persona, que quiere convertir su enfermedad en un espectáculo para concienciar o para llamar la atención sobre la tuberculosis. Y él, que supuestamente tiene tuberculosis, se niega a tomar los carísimos tratamientos y a recibir toda la atención médica de la que sus pacientes en el tercer mundo carecen. Por eso una de las cosas que hace House es subir la temperatura, subir la temperatura para que se sienta como allí, como donde están sus pacientes. Aquí tenemos al supuestamente egoísta, nihilista, enteramente egoísta House enfrentado al médico altruista. Y aquí, al igual que lo que he dicho a propósito de las series bien intencionadas con respecto a esta en la que todos son felices y a todos hizo felices, pues se ve que esa postura egoísta, prosaica, materialista, atea, despreocupada de los demás, casi stirneriana, casi de el único y su propiedad de House, es mejor que la del médico altruista, en tanto que House busca la verdad y ama la verdad, y lo único que quiere el otro médico es dar espectáculo. Este es el cuarto capítulo de la segunda temporada. ¿Tuberculosis o no tuberculosis? Eso no es en la versión española. TB or not TB.
Y este capítulo tendrá un desarrollo posterior y uno en la última temporada, donde, bueno, habrá varios capítulos en los que House, ese Yang Chu, ese Stirna, se enfrentará, ese egoísta filosófico, ese pesimista absoluto, se enfrentará con buenas personas y verá en su bondad muchas veces un síntoma patológico que hay que curar. El altruismo lo ve muchas veces como un síntoma patológico. Bueno, es fundamental y quizá uno de los capítulos más importantes de toda la serie, quizá el más artístico, el más... Me he saltado 3 historias. ¿Cómo es posible? Que fue muy premiado. Bueno, pues sí, me he saltado 3 historias antes de llegar a... Claro, no sé, me faltarían... Aquí hay otro capítulo en el que directamente... Este está escrito por Dory Sigan, en el que directamente hay un enfrentamiento con Dios y hay una pizarra que el Dr. Chase rellena como si fuera un marcador, enfrentando a House con Dios. Este es el capítulo 19 de la temporada 2. Pero me asombra que no haya anotado, quizá me parecía demasiado evidente, el capítulo 3 historias, escrito por David Shore, y en el que se dan datos fundamentales y además o sea, ¿por qué cojea? Porque le amputaron le extrajeron un músculo, le amputaron un músculo, dejándole un dolor crónico, porque en contra de su voluntad, su mujer en aquel tiempo, que por cierto eso es algo bastante inverosímil, que tenga mujer, firmó el consentimiento en contra de su consentimiento. Alguien podrá objetar que es inverosímil que un médico sepa tantos idiomas, tenga tantos conocimientos, no solo de medicina, sino de amplias ramas del saber, cuando se pasa el día con prostitutas, drogándose, viendo monstruocamiones, viendo con combates de monster trucks y, en fin, haciendo cosas tan poco profundas como estas. Esto no tiene nada de inverosímil. Es evidente que House leyó mucho de niño y de joven y en cierta medida está viviendo de las rentas. Se hizo esa enorme cultura en sus años de juventud. Como decía el cardenal Biffy, vive de las rentas. Estamos los que vivimos, porque claro, un cardenal tampoco tiene mucho tiempo, un médico tampoco tiene mucho tiempo, y además el que tiene lo usa con prostitutas y con drogas y viendo telenovelas al estilo de Días de nuestra vida y monstruocamiones. Le gustan mucho los monstruocamiones. Eso no es inverosímil. Lo que es inverosímil es que lograr engañar a alguien para que fuera su mujer. Bueno, aquí está. O que su mujer fuera tan inconsciente como para... 3 historias. 21º episodio de la primera temporada. O sea, sí, me lo he saltado. Pues eso, es primera temporada número 20. Pero también escrito por David Shore y dirigido por David Shore, me parece mucho más importante el capítulo 24 de la segunda, Sin razón, no reason. Es cierto que es importante 3 historias, al margen por revelar este dato sobre el trasunto de Sherlock Holmes, que es House. Es importante por la técnica narrativa de transformar lo que vemos según cambia el relato oral, que es algo que aparece también en el capítulo en el que House está en una escuela y que también subrayaré. Narrativamente esto tiene un legado, una herencia, un desarrollo en la serie. Pero bueno, importantísimo capítulo es Sin razón, en la que a House le pegan un tiro, por lo tanto tenemos la acción, el procedimiento hiperconcentrado en un solo hecho. Lo que nuclea todo el capítulo es el tiro que le pegan a House. Ahí también hay alucinaciones, que es algo que luego se usará ampliamente, aunque esas alucinaciones serán efecto de las drogas o tendrán otras causas. Es importante narrativamente también por esta técnica de introducir la alucinación, lo fantástico en una serie
tan científica, pero claro, la alucinación es la introducción perfectamente científica del elemento fantástico. Hay un capítulo en el que un niño aparece con el ano lleno de sangre y dice que han sido los extraterrestres, y aquí también. Este es el capítulo tercero de la... perdón, es el capítulo segundo de la temporada siguiente, de la tercera, y en español se traduce como Caín y Abel, lo cual también es una traducción desesperada, es una traducción desesperada de lo intraducible, porque es Cain and Abel, es decir, bastón y sano, bastón y capaz. Pero claro, había que elegir entre eso o a lo que suena y donde está el juego de palabras, que es Caín y Abel. Es muy difícil, desde luego, el doblaje y la traducción de House. Bueno, pues en este capítulo parece que tenemos un capítulo de Expediente X, que por lo visto era de la misma productora, de la misma cadena en la que aparecía House, HBO. Parece que esto es Expediente X, pero no es enteramente científico, porque estos alienígenas que dejan a un niño con el ano sangrando, en realidad son alucinaciones, y el ano sangra por otras razones que no son las que en un principio podrían parecer más lógicas. Bueno, pues aparecen las alucinaciones en Sin Razón, y además aquí hay la culminación de algo que el autor de este libro, Juan José Vargas, ve de una manera admirable y tiene muy buen ojo. No voy desde luego a intentar buscar la cita exacta, porque claro, esto sin índices, normalmente yo me fío de la memoria, pero este libro es demasiado denso, el papel pesa demasiado, se pega demasiado y es muy difícil de encontrar. Pero hay una observación fantástica a propósito del personaje lo voy a leer por supuesto como en el doblaje español, de Cameron, de la doctora Cameron, y está muy bien visto, está muy bien visto. La doctora Cameron es uno de los pocos personajes que cambia, por supuesto a peor, que cambia a peor en la serie. Y Vargas lo compara, Juan José Vargas lo compara con Justine en Los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade, que tiene también un precedente cinematográfico en Buñuel, en la Edad de Oro. Aparece el Marqués, aparece un Michel Piccoli, trasunto del Marqués de Sade y de sus personajes, que está en una escena muy parecida a la que culmina bueno, aquí tenemos otra alucinación, a la que culmina no voy a mover mucho esto porque se me salen los papeles y me hunde la exposición, a la que culmina en Sin Razón. Perdón, lo que culmina es esa relación entre House y Cameron al estilo de Justine. Hay una escena que yo diría que tiene mucho de buñuelesca y por supuesto de sadiana, en la que House está explicando el funcionamiento de una máquina quirúrgica que realiza operaciones muy precisas. Es un robot que realiza operaciones muy precisas y le hace la demostración al paciente usando a Cameron de ejemplo, y Cameron se somete de una manera plenamente sadomasoquista a las manipulaciones por vía interpuesta del robot de House, que en una escena enormemente erótica, sadiana, muy sutil. Quizá por eso no hubiera gustado demasiado a Buñuel, a lo mejor le parecería demasiado sutil, él querría algo más. Una escena muy muy sutil en la que House, con el escalpelo finísimo robótico, ciega el hilo que ata un botón de la blusa de Cameron y se libera un poco su escote, pero no demasiado, y ahí se ve clarísimamente lo sadiano de la relación lo sadiano, incluso lo sádico y sadomasoquista de la relación de Cameron y de House. Y es un momento cinematográfico de gran belleza, y además usando la máquina como un elemento erótico. Es un capítulo muy muy meritorio, de los más meritorios de toda la serie. Luego tenemos en la temporada tercera otro capítulo escrito, ya no
escrito por David Shore, dirigido por Juan José Campanella, o Campanella, no sé cómo habitualmente se dice, por Juan José Campanella, que es un director bastante eficiente y bastante, vamos, ha hecho cosas muy aclamadas, muy aclamadas. Este capítulo es Un día, una habitación, One Day, One Room, y es un capítulo extrañísimo. Es quizá como una especie de válvula en el procedimiento, es algo, vamos a dar un lado distinto que no vamos a volver a mostrar, pero que puede estar. Es una mujer que ha sido violada y quiere que la trate House, y House dice que no es el... Primero porque no es un caso raro, vamos, no lo es en absoluto. La han violado y le han hecho un chiquillo. No es algo que llame la atención intelectual de House, y House se siente además que no es la persona más emocionalmente, más sentimentalmente apta para llevar a una paciente que necesita una atención emocional especial. Pero bueno, ella insiste, parece que hay también algo de sadomasoquista, o de... ella necesita tener el control. Ella necesita tener el control de esa situación y por lo tanto se enfrenta a un médico que puede parecer hostil, al igual que un paciente japonés en otro capítulo que es masoquista y que aparece con una prostituta que lo está asfixiando. Lo que quiere es no es sentir dolor, sino someterse a la voluntad de otra persona. Bueno, hay algo también de sadiano en este capítulo, y bueno, al final digamos que la mujer que tiene una conversación en un parque con House, pues se siente, digamos, psicológicamente curada, aborta y se va. Que claro, lo del aborto es algo bastante conflictivo para House. Para House el aborto le parece en principio una solución natural, pero se ve enfrentado a lo largo de la serie a la clásica disyuntiva de salvar al padre, de salvar a la madre o al feto, o al nonato o futuro neonato. En ese caso él no tiene nada que decidir, deciden los padres. Pero cuando tiene influencia y puede convencer, él siempre está a favor de la destrucción del feto para salvar la vida ya adulta. Pero eso, digamos que se enmienda en un capítulo en el que, claro, como éxito médico, logra sacar adelante al feto, pero le dice a la madre que no se equivoque, que no lo ha hecho porque tenga una... Además ahí se ve el bracito de ese neonato, pues, casi feto, ¿no? Es un feto. Es el capítulo 17 de la temporada tercera, que se titula precisamente Posición fetal. Posición fetal. Es una fotógrafa que quiere tener al hijo y es algo muy importante para ella, pero House, cuando está en peligro la vida de la madre, prefiere deshacerse del feto. Claro, todo esto son... Digamos que este capítulo escrito por Russell Friend y Garrett Lerner, de alguna manera enmienda o corrige o matiza la postura frente al aborto, que no es algo axiomático y no es algo perfectamente claro en el mundo médico. Desde luego, en el mundo jurídico, la violación es uno de los supuestos aceptados por las legislaciones de casi todo el mundo, que aceptan el aborto para abortar. Es algo traumático, etcétera. Pero claro, eso es lo jurídico. Lo moral es otra cosa y lo médico es otra cosa. Si House recomienda el aborto es porque él hace su elección en la que prefiere salvar la vida de la madre frente a la del feto, pero aquí no hay vida que salvar, desde luego. La madre va... o quizás sí, bueno, da igual. El caso es que es una cuestión, desde luego, peliaguda, la del aborto, y este capítulo en el que House es acariciado por la mano de un feto y ve ahí su humanidad, de alguna manera delimita y matiza, naturalmente con la autorización del creador del capítulo que hemos visto, David Shore, ese problema que es el aborto. Por cierto, que hay un capítulo de Seinfeld en el que
Helene tiene una trifulca enorme a base del aborto, es una defensora enorme del aborto y como digo, ella, bueno, la actriz Luisa Dreyfus, que por cierto es un apellido judío, Luisa Dreyfus tiene bastante que ver con ese personaje y es igualmente una defensora del aborto y de,